recursos humanos como verdadera ventaja competitiva. Tuvimos la participación además del director general de esta empresa, un grupo automotriz muy grande que está ubicado en la zona de Toluca, pero de ahí se extiende hacia todo el país. Y entonces empezamos a hacer el análisis desde lo macro hacia lo más específico. Desde este punto de vista más amplio, tratamos de entender qué fue lo que ocurrió, particularmente con la industria automotriz en nuestro país, siendo una industria sumamente importante porque simplemente dando algunos datos, el 3% del PIB nacional viene por parte de la industria automotriz, 1.8% del empleo en México lo genera este sector, 22% del empleo manufacturero, 16% de participación del PIB en la manufactura. Además, México es un importante exportador de autopartes y el tercer mayor exportador de vehículos. Así es que estamos tocando una industria sumamente relevante en nuestro país. Y bueno, empezamos a discutir cómo le impacta la pandemia en un inicio, cuando desde luego las ventas tienen una caída sumamente importante. Aquí, bueno, observábamos que incluso comparado con otros sectores hay una afectación realmente grave durante la primera parte de la pandemia especialmente, y más porque con el confinamiento los compradores que estaban acostumbrados a ir a las agencias dejan de acudir. Se mantiene vigente durante la pandemia como parte de los negocios esenciales las reparaciones de los vehículos, esto sí se mantuvo, pero no así el tema de las ventas, que migran en una medida muy importante a plataformas digitales. Además, considerando que había otros jugadores como Kavak que entran sin duda con muchísima fuerza a todo el tema de la venta de los vehículos usados. Además de esto, se interrumpen las cadenas de suministro durante la pandemia y todavía seguimos viendo algunos efectos de esto, particularmente una crisis que desde luego se escuchó muchísimo en las noticias, en los medios, fue la falta de semiconductores, y ahora lo que estamos observando, y era una de las inquietudes de la audiencia, es un aumento muy importante en los precios de los automóviles, que sin duda a quien afectan es al cliente final. Esto es algo también que estuvimos viendo. Y entonces tratando de entender qué es lo que ocurre primero a nivel de la industria y luego ya particularmente la empresa por sí misma. Este es un grupo muy relevante. Estamos hablando de la tercera generación que ahora está a cargo de la dirección general y en donde pues ya se cuenta con un headcount o un número de colaboradores que llega a los 1,000 puestos de trabajo, digamos, y durante la pandemia se empieza a ver la manera de generar eficiencias. Desde luego venía un tema crítico por la parte potencialmente de la falta de pagos, por la falta de ventas, y además pues había que eficientar al máximo todos los costos operativos. Y en este sentido, cuando el director general empieza a pedir información a su equipo de recursos humanos, se da cuenta de que la información no era la más completa o la más confiable. Siendo una empresa familiar, creció de una manera orgánica, pero no necesariamente con todos los elementos para institucionalizar la empresa desde el punto de vista de los recursos humanos. Gracias a la participación, en este caso de Héctor Mena, el director general de la empresa, él nos decía, bueno, pues hubo realmente que abordar muchos temas de manera simultánea y desde luego algo importante fue contar con la información adecuada lo más pronto posible en el momento que se tenían que tomar muchas decisiones, y poco a poco en etapas se han ido desarrollando otros elementos dentro de la empresa, como la parte del desarrollo organizacional, la importancia de la fuerza de trabajo y de los colaboradores, ¿no? Y retomando una de las frases de Dave Ulrich, decíamos que no puede existir una fuerza de trabajo si la empresa no triunfa en el sector de mercado, porque al final los empleados no son el mayor activo de la empresa, sino son el mayor activo de los clientes, son este punto de contacto con los clientes. Y bueno, pues sin duda el haber entendido no solamente la parte más táctica, sino también la parte estratégica, la cultura de la organización, el rol que desempeñaron los líderes para poder trabajar en este sentido en una transformación muy importante que empezó sin duda desde la dirección general y se fue permeando a todas las posiciones. Y nos damos cuenta también
retomando otra vez a Dave Ulrich, que el líder al final es un antropólogo que está observando a la organización, siente lo que está pasando y mira con detenimiento para tomar decisiones acertadas. Y también hablábamos de la generación de ecosistemas para la innovación desde el punto de vista del talento, y estos ecosistemas enfocados en el mercado sin duda nos llevan a repensar las estructuras organizacionales de la realineación de los sistemas. No solamente nos referimos a los sistemas como el software, sino al contrario, más bien cómo alineamos las distintas estructuras, los procesos, y en un momento de cambio también el ir realineando al talento hacia lo que necesita la organización. Las prioridades en materia de capital humano que hemos estado observando desde el 2021 y ya también con mayor fuerza durante el 2022, y dentro de ellas una muy importante es la construcción de habilidades y competencias críticas. Esto es un elemento fundamental para poder medir a la organización y tenerla preparada con respecto a lo que va a requerir no solo en el futuro, sino ya en el tiempo actual, y otros de los elementos como el diseño organizacional, la gestión del cambio, sin duda ir pensando en el futuro del trabajo y la inteligencia artificial, cómo entra particularmente en algunos tipos de negocios, y a la par también trabajar el tema del desarrollo del talento y la experiencia del empleado, especialmente en un momento como el que estamos viviendo, donde hay una fuga de talento masiva y donde también hay la necesidad de atraer al mejor talento para seguir siendo competitivos. Uno de los temas como el upskilling y el reskilling, en el que hay que replantear todos estos temas de cómo la organización, una misma posición a lo mejor le da un giro, le incluye nuevos retos y algunos cambios en cuanto a las competencias que se necesitan. Eran los temas de upskilling y reskilling que tienen que ver con esta necesidad que ha habido, no solo derivada de la pandemia, sino de la evolución de los negocios, tanto en cuestión tecnológica como por las mismas necesidades que han ido cambiando dentro del mercado. ¿Y esto a qué nos lleva? A que ha habido una gran cantidad de posiciones que se han tenido que fusionar, ha habido la necesidad también de un mismo puesto, tenerlo que crecer, o una persona que estaba ocupando una determinada posición, reasignarla a otra función. Todo esto tiene que ver con estas capacidades que al final pues se han tenido que aumentar de alguna manera. Sin duda esto es uno de los retos que las organizaciones están teniendo en este momento, el mantenerse vigentes y que su talento además siga siendo competitivo. Las 5 recomendaciones que dábamos: 1, mantener un análisis continuo sobre el contexto, cuáles son estas oportunidades y estos riesgos que estamos observando a nivel macro, incluso no solamente en nuestro país, sino más allá de las fronteras. En segundo lugar, el mantener actualizada la estrategia del negocio a partir de esta lectura en tiempo real prácticamente del contexto. Tercero, tener esta identificación tanto de las capacidades existentes, lo que ya la organización hoy está desarrollando, como las que hay que desarrollar, y esta generación de un ecosistema basado en la innovación. En cuarto lugar, el rediseño de las organizaciones con la importancia que conlleva el gobierno corporativo. Este rediseño no se podría dar solamente, digamos, hacia adentro de la organización, sino incluso dentro del propio consejo, el tener representados a estos grupos de interés y las necesidades que hay dentro del mercado. Y finalmente, el último punto es la transformación del liderazgo. Al final, todo esto se apoya de la cultura de la organización, de los líderes que no solamente empoderan, sino encabezan estos esfuerzos de transformación. Y en este sentido, sin duda, apoyado del área de recursos humanos, talento humano, capital humano, hay distintos nombres que se le dan a esta función, pero con esta mirada mucho más estratégica. IPADE. The World Calls.